Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Gutiérrez y quiero darles a todos la más bienvenida a este evento. Agradecer a todos los presentes para esta serie de conferencias que estaremos desarrollando. Esto es en el marco del subproyecto Fortalecimiento en GIRD y ACC del sector construcción, que es desarrollado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, que es auspiciado también por la Cooperación Suiza en América Central, con el apoyo del CESUCA y el CEPREDENAC. Invitamos a todos para que mantengan apagados su micrófono y su cámara. El día de hoy contamos con la presencia de autoridades y representantes de varias instituciones, quienes nos darán algunas palabras de bienvenida. Comenzamos con la licenciada Susi Girón, representante del CEPREDENAC. Creo, David, que tenemos problemas ahorita con la licenciada Girón. Ella nos brindará las palabras al finalizar la presentación. Continuemos. Ok, entendido. Entonces comenzaremos con la ingeniera Mónica Mejía, representante del CESUCA. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este inicio de las capacitaciones virtuales dirigidas principalmente a docentes de la Facultad de Ingeniería de la UNAC, pero que también ha sido socializado para beneficio de la región, esperando que las mismas puedan tener ese fin último de poder transferir ese conocimiento que se pueda tener desde ciertas personalidades, desde ciertos profesionales que con mucha anuencia y con mucha voluntad también han decidido compartir lo que han vivido, lo que han experimentado, lo que han aprendido para beneficio de las y los estudiantes principalmente de las facultades de ingeniería. Es un placer entonces enviarles un saludo, decano Gross y otras autoridades que estén presentes también, y manifestarles la complacencia de que estas capacitaciones se estén iniciando hoy con un cúmulo de conocimientos por seguir. Invitarlos a seguir participando y, por supuesto, agradecer ese enorme esfuerzo que en el marco de este subproyecto que al inicio el maestro David Gutiérrez mencionaba, se han realizado, en donde los principales beneficiarios y beneficiarias son ustedes, la comunidad universitaria, que está dispuesta a ejercer su profesión en beneficio de la sociedad. Un saludo de parte del doctor Carlos Alvarado, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA. Ok, muchas gracias, ingeniera Mónica. Ahora continuaremos con nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Eduardo Gross. Muy buenas tardes a todos, licenciada Susi Girón, representante del CEPREDENAC, al ingeniero Mónica Mejía, representante del CESUCA, al licenciado Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales, a la licenciada Claudia Herrera Melgar, secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, a todos los distinguidos invitados que están con nosotros,
Ya llevamos más de 140 participantes el día de hoy, que están de los diferentes centros regionales, COPECO, Alcaldía Municipal, empresa privada, consultores independientes, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, JICA, INSEP, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, universidades nacionales y centroamericanas. A todos bienvenidos a este ciclo de capacitaciones virtuales. Soy portadores de un saludo muy cordial y caluroso por parte del nuestro señor rector, el doctor Francisco Herrera, quien envía un saludo a cada uno de ustedes. Es inevitable que cada vez que hablamos de cambio climático produzca efectos importantes en todas las áreas. Estas áreas, como nuestros ecosistemas, la agricultura, el agua, la salud, la seguridad alimentaria, son temas muy importantes de los cuales debemos debatir. Es fundamental que los países busquemos la manera de adoptar medidas prácticas para protegernos de los daños y perturbaciones probables a nuestras regiones y a nuestros pueblos. La meta principal de estos proyectos es reducir la vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo sostenible. La adaptación al cambio climático debe considerar no solamente el proceso para reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos, también debemos beneficiarnos de los positivos. Y es por eso que queremos lograr a partir de estas capacitaciones virtuales la transferencia de conocimientos para lograr estos y otros objetivos. Las medidas de adaptación hoy por hoy deben enfocarse a corto, mediano y largo plazo en formar parte de nuestro plan estratégico de país e incluir componentes muy importantes de manejo ambiental, de planificación y de manejo de desastres. Todo esto con la conciencia del impacto que genera en nuestra región. Esta evolución avanzada no da tregua y debemos estar preparados todos para este fin. No quiero dejar pasar por alto la oportunidad de agradecer a un enorme equipo de trabajo que está detrás de este proyecto. Al inicio de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales por ese acompañamiento desde inicio a fin de este proyecto. Todavía nos hace mucho por seguir. A la Dirección de Vinculación, a la Dirección de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística, al doctor Santiago por ese trabajo tan especial que hoy estamos a punto de celebrar de que la Universidad Nacional Autónoma estará en el ranking mundial de la investigación. Estamos a punto de pasar las 100 publicaciones y artículos científicos. Un logro inolvidable que marcará la historia de una dirección que nace con un estilo y con una fuerza en ese trabajo. A la Dirección de Comunicaciones por ese acompañamiento y por la difusión y por la información correcta de todos estos eventos. A todos ellos, muy agradecidos por todo el trabajo que se hace detrás de este proyecto. Estoy seguro que este y las otras capacitaciones que vendrán serán de mucho provecho y que podamos disfrutar de cada una de ellas. A todos, bienvenidos. Ahí aparezco. Ok, muchas gracias, ingeniero Gross. Pues ya se pudo integrar la licenciada Susi Girón, representante del CEPRENAC, a quien le pediremos algunas palabras. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias, estimadas autoridades académicas, coordinadores del proyecto, profesionales y estudiantes que acompañan este evento tan importante como lo ha mencionado el señor decano y la ingeniera García. Desde el CEPRENAC, en nombre de nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Herrera, a quien le hubiese gustado mucho participar en estos eventos, pero desafortunadamente tuve un contratiempo con la agenda de último momento, pues en nombre del CEPRENAC les damos las más cordiales gracias por ser parte de este proceso tan importante como lo marcaba el señor decano. Es histórico en este proceso sobre gestionar
la academia con lo técnico, y ustedes están abriendo una brecha que seguramente será de muchísimo impacto social a través de la academia y la nueva generación de conocimiento de los profesionales y ese ejercicio profesional que se marca como un hito. Desde el CEPRENAC reiteramos nuestro acompañamiento, reiteramos nuestro compromiso con todos ustedes para hacer de este proceso un proceso que sea práctico, que genere impacto social, que la academia sea ese vínculo especial con la búsqueda de soluciones a través de la investigación, que sea la puesta en marcha de soluciones a través de la docencia, pero que sobre todo sea ese ejercicio en las comunidades vulnerables por diferentes razones y vulneradas por nuestras historias, que sea a través de ese ejercicio práctico y de la extensión universitaria una realidad para construir unidamente entre lo técnico y la academia en la búsqueda de soluciones una sociedad equitativa, una sociedad igualitaria, pero sobre todo que sea sostenible a través de esos procesos académicos que los profesionales estamos obligados a compartir y a buscar soluciones para generar nuevas condiciones, para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Y esto se convierte en una gran oportunidad, porque los que participan a través de este proyecto se convierten en ese abanico de oportunidades en los diferentes escenarios personales, profesionales e institucionales que cada uno de nosotros tiene. Entonces, para finalizar, en nombre del CEPRENAC, pues reiteramos nuestro compromiso, nuestro agradecimiento, las más sinceras felicitaciones por este esfuerzo que a pesar de las condiciones de la pandemia y a pesar de las condiciones de este distanciamiento físico, las oportunidades tecnológicas y estos espacios de virtualizar el conocimiento, la práctica, no ha limitado este proceso tan importante a través de la Universidad de Honduras. Así es que infinitas gracias, felicitaciones y les deseamos el mayor de los éxitos a través del ejercicio profesional responsable, consciente, igualitario, para, como les decía al inicio, construir y ser parte de esa corresponsabilidad en la construcción de una región resiliente. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Susi Girón. Muchas gracias a todos por sus palabras. Ahora procederemos a la presentación de hoy. Reiteramos la solicitud de mantener la cámara y su micrófono apagado durante toda la presentación. Si en el transcurso de ella tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y al finalizar la presentación se dará respuesta a sus consultas. El día de hoy tenemos el tema de aporte de la ingeniería resiliente para la región. Este tema es presentado por la ingeniera Mónica, especialista de GIR del CESUCA. La ingeniera Mónica es ingeniera química con maestría y doctorado con experiencia en gestión integral de riesgos de desastres. Ok, entonces cedo la palabra a la ingeniera Mónica para que desarrolle su presentación. Muchas gracias. Previo a iniciar, agradezco, maestro David, confirmar de que está siendo presentada en la pantalla una diapositiva con el nombre de la conferencia. Sí, es correcto, así está. Muchas gracias. Toda esta iniciativa se desarrolla en el marco de un proyecto regional que busca fortalecer la gobernanza de la gestión integral de riesgo de desastres en Centroamérica y que ya lo indicaba el maestro David Gutiérrez, está apoyada financiera y técnicamente por la cooperación suiza en América Central y es coejecutada por el CEPRENAC, cuya representación a través de la licenciada Susi Girón previamente está ya indicada, y por el SUCA, a quien represento en esta tarde. El proyecto regional llega y se concreta a través de iniciativas puntuales y como universidad ustedes tienen el privilegio de contar con profesionales comprometidos en implementar acciones que busquen específicamente en la Facultad de Ingeniería esa incorporación curricular, esa incorporación en la investigación y esa incorporación en la extensión
o vinculación con la sociedad de los temas de gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Y es a lo que le llamamos entonces el subproyecto, porque está en el marco de un proyecto regional más grande, denominado el fortalecimiento de las competencias de GIRT y ACC en los profesionales universitarios y universitarias que están involucrados en el diseño y construcción de infraestructura en Honduras, aplicado con beneficio directo, y por eso ustedes los van a estar viendo muy periódicamente de forma ahora virtual para tener esa información y para luego aplicar, todo con beneficio de la universidad y muy bien representados. Ya lo decía el decano, con muchas unidades de la universidad, y principalmente que el decano esté presente también le da esa relevancia. Y comentarles unas interioridades: el decano no está presente solo en unas actividades como estas que no son públicas, sino que está presente en cada uno de los pasos de esta implementación del subproyecto. Está no solo presente, sino que activo, proactivo y dando ese respaldo que se ocupa, y las orientaciones estratégicas también. Un decano presente significa también de que el tema no solo es relevante, no solo es importante, sino tiene esa incidencia que desde las acciones ejecutivas, desde las acciones estratégicas, también son necesarias. Esta tarde la intención es de poder dar algunos elementos sobre el aporte de una ingeniería resiliente que sirva para la región. Obviamente, por la audiencia principal a la que ha sido convocada, siendo la población hondureña, siendo la UNA y siendo la Facultad de Ingeniería, algunos ejemplos concretos, pero no sin que estos puedan ser incluso replicados en otros temas. Para empezar entonces, desde la concepción o la definición, una de las tantas definiciones de la resiliencia desde la óptica de la gestión integral de riesgo de desastres, ya que ustedes son mejor conocedores y conocedoras que yo de las otras definiciones de las de la resistencia de materiales, por ejemplo. Pero desde la óptica de la gestión integral de riesgo de desastres puede ser entonces definida como una capacidad de estar preparados ante un posible impacto negativo y responder a este de una forma pertinente, de una forma oportuna, y que al ser ya dejado por atrás ese evento, ese impacto negativo, también entonces puedan contener un aprendizaje interno, institucional, externo, y que pueda ser incluso aplicado para regresar a la condición antes de que fuera el impacto, o incluso una situación mejorada. Esto es lo que pretende esta diapositiva visibilizar como una segmentación de la definición de la resiliencia. Y entonces, ¿cómo es que la ingeniería está vinculada al mismo? Si pensamos en solo la palabra capacidad, la capacidad pudiera entonces ser y estar reflejada de una manera individual. Puede ser una capacidad entonces personal, como ingenieros, como ingenieras, pero también tenemos, no solo somos profesionales, sino también tenemos una relación o dentro de una familia, por ejemplo, o dentro de una sociedad, una posición. También somos madres, somos hijos, somos abuelos, somos nietos, somos vecinos, somos vecinas, y también en el ámbito laboral compartimos con otros profesionales, pero incluso en esos ámbitos se puede reflejar una capacidad. Dentro de esa misma capacidad, traducida a algunos contextos matemáticos o productivos, podemos incluso verlo como la relación de un volumen en un tiempo, o la relación de una cantidad en un espacio. Pensemos en esta última relación, cantidad en un espacio, relacionado con la capacidad. En el tema entonces de la resiliencia pudiera ser concebido como esa cantidad de conocimiento que tengo, conocimiento que puedo poseer en una persona, y que ese mismo se puede desbordar para que en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de la universidad, pueda también tener un impacto deseado.
Esa capacidad incluso podría ser la propia de la naturaleza con la que nacemos. Un ejemplo podría ser entonces ese instinto de sobrevivencia ante un posible impacto negativo sin conocer de qué se trata. Lo natural es protegerse, es para sobrevivir, es una capacidad innata. Y esa capacidad innata puede ser potenciada con una capacidad adquirida, adquirir conocimiento, adquirir igualmente otras habilidades que me van a permitir estar en preparación ante un efecto negativo y su posterior secuencial. También esa capacidad pudiera pensarse en plazos, corto, mediano, largo plazo, que es lo que normalmente escuchamos. Si bien no pudiéramos definir la temporalidad exacta en cuanto se podría estimar una capacidad vinculada a la resiliencia, igualmente tenemos que tener claridad que esa capacidad puede ser a corto plazo, pensando en que los posibles impactos negativos a los que estemos sometidos puedan ser inmediatos, puedan ser a futuro y puedan tener ese efecto en la fábrica donde trabajamos, en la municipalidad donde trabajamos, en la propia universidad donde estamos estudiando y haciendo docencia. En el término de los impactos posibles negativos, además de los que hemos escuchado, ya sabemos que desde la óptica de la gestión integral de riesgos podemos conocer como amenazas y en algunas definiciones muy similares como peligros también están los propios de la ingeniería en la profesión, los que pudiéramos llamar, por ejemplo, accidentes o de ese tipo de accidentes laborales, en los que también tienen una implicación importante, incluso económica, incluso personal, incluso profesional, y eso también es un impacto negativo para el que quisiéramos o tendríamos que estar preparados, pero incluso cuando ese accidente se dé, tener esas posibilidades, esas facultades, esas habilidades para responder en un corto tiempo y de una forma apropiada. O lo que ahora escuchamos como crisis. También dentro de nuestro ejercicio profesional en la ingeniería pudiéramos tener las crisis. La que hoy escuchamos y la que está en el momento es una crisis obviamente sanitaria, o así lo escuchamos, pero que también tiene implicación en otros sectores y por supuesto que en la ingeniería también. Las crisis financieras, por ejemplo, en el tema económico de las que hemos sido objeto como países de Centroamérica, incluso mundiales, también han tenido un efecto. Y entonces, ¿cómo al ser o ejercer la ingeniería, tengo esa previsión de una posible crisis financiera que me va a afectar no solo personalmente por el trabajo, sino para la institución con la que colaboro? Y como es lo natural o lo normal o muy recurrente, es de tener un negocio propio como ingenieros también, incluso una crisis financiera, que son impactos negativos, también deberían o podrían ser considerados. Y todo esto nos debería llevar a tener un aprendizaje. En ese aprendizaje deberíamos de considerar entonces qué fue lo que falló, porque no solo entonces es algo externo, es culpa de alguien más, sino que falló en una visión sistémica. Y para la ingeniería podríamos pensar entonces en posibles errores, como lo conocemos también en una conceptualización básica. Por ejemplo, los errores humanos. Aquel que sin conciencia o con conciencia pudieran ser ejecutados por las personas. ¿Por qué? Por una falta de capacidad cognitiva, por una formación no completada, por otros aspectos sociales, personales, psicológicos, etcétera. ¿Qué significa entonces no solo identificar el error, sino tener esa claridad en qué podemos hacer y qué vamos a hacer para que ese error, o en el mejor de los casos, no vuelva a ser un factor que desencadene un impacto negativo, o para reducir esa probabilidad de que pueda ser un factor para un efecto de un impacto negativo?
También hay errores en maquinarias, por supuesto. Algunos hemos visto el ejemplo de empresas, de instituciones que por un defecto en maquinaria, falta de mantenimiento, ha tenido accidentes graves, mortales o en producción. Nosotros sabemos que un accidente, o algunos sabemos que en algún accidente que se ocasione, hay pérdidas personales, sí, hay muertes, por supuesto, hay también pérdidas en producción, que eso significa también o tiene muchísimas complicaciones y consecuencias. ¿Y qué significa? La maquinaria tenía un mantenimiento o un diseño específico y esto falló. El aprendizaje entonces debería ser qué hacer con esa maquinaria. ¿Esa maquinaria sigue siendo vigente? ¿Sí o no? Si así lo es, hay una forma de rediseñarla, hay una forma diferente de hacer las cosas, hay una operación humana que no fue completada, por ejemplo, y las acciones que conduzcan a que los errores por maquinaria se eliminen o se reduzcan. También en los errores de estimaciones, proyecciones que realizamos. Si todo lo hacemos con cálculos, por ejemplo, estadísticos o matemáticos, puede haber entonces un error humano en ese cálculo, puede haber un error también instrumental en ese cálculo que nos lleve a dar un tiempo de proceso que era superior a la capacidad que permitía y entonces desencadenar un impacto negativo. Y tenemos entonces que volver a esa teoría, a ese análisis básico en el que nos planteábamos cómo hacer estimaciones, cómo hacer proyecciones para que esos posibles errores teóricos de diseño, etcétera, puedan ser solventados. Todo ello, nuevamente, entonces, para que con ese aprendizaje implementado pudiéramos decir lecciones aprendidas. En algunos casos he escuchado que el término de lecciones aprendidas lo utilizamos para decir lo malo que hemos hecho. La reflexión ahora está en que en realidad son lecciones, en realidad son aprendidas. Eso va a significar tener una aplicación para una corrección. Si no, seguirán siendo las malas prácticas, los errores, lo malo que salió. Pero para poder llamarle una lección aprendida es porque en realidad tuvo un aprendizaje aplicado y que va a ser corregido o va a ser en una implementación posterior modificado. Lo anterior entonces nos llevaría a tener una situación antes de que surgiera ese impacto o incluso una mejor. Pensando entonces que la capacidad es multidimensional, no solo es una capacidad la que pudiéramos tener en el marco de esta resiliencia. No podría ser entonces vista solo desde una perspectiva. No puedo dejar de ser papá, mamá, no puedo dejar de ser ingeniero, ingeniera, colaborador en una institución, docente, estudiante. Tengo también, mientras esa capacidad de conocimiento en este espacio que es la persona aumente, es la probabilidad de que eso desborde y afecte a los demás. También tengo el instinto de sobrevivencia, es lo normal, lo natural, lo más común, pero también voy adquiriendo ese conocimiento a través de acciones como estas, de las acciones de capacitación, la permanencia en las mismas y pensar también que los efectos negativos también son multidimensionales. No podríamos prepararnos para un posible efecto negativo porque este tiene implicación en otros campos, en otras ramas. Y entonces de forma que pueda tener esa capacidad de pensar, de adelantarme a un impacto negativo posible de una manera multidimensional, también podría reducir o podría aumentar esa resiliencia. Y que el aprendizaje igualmente es multidimensional. No es lo que me haya pasado específicamente a mí o específicamente a una planta, específicamente a una municipalidad o en mi empresa personal, sino el impacto que tiene para los colaboradores que están asociados a ella, para las personas que tienen ese beneficio de lo que construyo, de lo que hago, de lo que desarrollo. Y ese aprendizaje también no solo es, si es una crisis financiera, no solo es en el tema económico, sino que va a tener un componente social, un componente ambiental, etcétera.
Si comprendemos entonces que esa capacidad es multidimensional, que los posibles impactos negativos pueden ser multidimensionales, multicausales, y el aprendizaje puede ser también multidimensional, esa situación que estamos buscando, el retornar antes del efecto negativo o incluso una situación mejorada, va a ser integral. ¿Cómo es entonces una ingeniería resiliente? Una ingeniería resiliente es una ingeniería que respeta la vida, que respeta las leyes de la naturaleza, que respeta la propia naturaleza, que respeta las leyes también que han sido impuestas por las personas, que respeta los marcos internacionales que están dirigidos al desarrollo, que respeta los marcos nacionales en el ejercicio de la ingeniería, que respeta los códigos de construcción, por ejemplo, respeta y es ética. Una ingeniería resiliente es integradora, porque si bien hay muchas capacidades desde la ingeniería, debería de voltear a ver a otras ciencias no exactas, a las ciencias sociales, a otras ciencias ambientales, por ejemplo, para buscar soluciones integrales, soluciones o otras aristas del mismo problema o la misma propuesta, la misma demanda. Hoy por la mañana se tuvo, por ejemplo, un webinario en el sector de comunicación. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Si bien la ingeniería es una ciencia exacta y que forman normalmente científicos, investigadores, quienes proponen, quienes accionan, los términos normalmente son técnicos. Entonces, en esa capacidad de cómo traducir la información técnica a diferentes niveles, por ejemplo, a tomadores de decisión políticos que no son netamente técnicos o científicos, por ejemplo, a una comunidad a la que le queremos plantear una posible solución a un problema que está causando deterioro, que está causando tristeza, que está causando pérdidas, por ejemplo, ¿cómo traducir esa información? Tenemos que voltear a ver a la comunicación y probablemente como ingenieros, como ingenieras, no seamos los mejores comunicadores o los comunicadores que van a tener esa traducción del lenguaje técnico al lenguaje social. Y entonces tenemos que apoyarnos. No es que necesariamente tengamos que ser, como comúnmente se le dice, todólogos. No es que necesariamente tengamos que saber de todo, pero sí me parece importante que deberíamos saber a quién acudir para ser integradores, porque así es la ingeniería resiliente, es integradora. La ingeniería resiliente también está presente, está hoy acompañando a la sociedad con lo que necesita. ¿Qué necesita Honduras hoy? Ahí está la ingeniería civil. Está no solo presente, sino que está activa también para poder dar esas soluciones. Es lo que hoy necesita, es lo que con base en esos estudios y en esa información histórica y que se tiene, hoy puede dar una solución. La ingeniería resiliente es puntual, necesita estar en tiempo para atender las necesidades de las personas, de un proceso productivo, de un diseño, necesita estar en tiempo, puntual. Y aquí también hago otra observación o una reflexión. Ahora, el valor de la puntualidad virtual debería ya estar considerado en nuestras acciones. Con tantas actividades, no solo la puntualidad en el tiempo, en estar y finalizar a la hora, con tantas actividades y como comúnmente o hemos escuchado desde muchas personas que ahora incluso estamos más conectadas que antes, no solo en ese término del tiempo, sino también en la conciencia en que estamos participando, en el que estamos aprendiendo en la virtualidad. Y esa puntualidad no solo significa estar, porque puedo estar en otras actividades, así como en esta capacitación. Yo sé que ustedes no, pero imaginemos que están en esta capacitación virtual, pero están atendiendo otros asuntos laborales, están revisando correos, están viendo el celular, etcétera, y no estamos presentes en estas modalidades nuevas y virtuales que solo vienen
a fortalecer nuestros conocimientos. Es como, por ejemplo, o es exactamente o muy parecido a estar frente a una persona y estar exactamente así, hablando con una persona y estar en otros asuntos atendiendo al mismo momento. Si somos personas multitareas, esto nos hace funcionar muy bien porque tenemos esa capacidad de aprender, de estar en 12 sesiones virtuales al día y tener la atención de la familia, del perro, de la mascota y también de los otros temas laborales y funciones laborales. Pero si no lo estamos, no estamos estando presentes, conscientes en todas esas oportunidades de aprendizaje que se nos dan. Cierro entonces la reflexión y regreso a que la ingeniería resiliente es obviamente una ingeniería creativa. Todos buscamos y todos volteamos a ver a ingenieros e ingenieras cuando necesitamos una solución, desde la más pequeña y la más fácil que pudiera parecerse, incluso en tareas de casa, volteamos a ver si el ingeniero o el ingeniero puede hacerla, porque buscamos y pensamos que hay una forma creativa de resolverlo, y así es o así debería de ser. Y claro está que en el manejo de los recursos es una ingeniería eficiente y eficaz aquella que es resiliente. Hago una acotación especial aquí en el uso eficiente de los recursos humanos, por ejemplo. ¿Cómo entonces mi carrera o la carrera de ingeniería civil puede ser resiliente al ser eficiente y eficaz en el manejo de los recursos humanos? En el caso de aquellas personas que han tenido mucha experiencia, que han tenido años en la docencia, que han incluso empezado o siendo pioneros en Honduras, incluso en algunos apartados específicos de la ingeniería civil, esos son valores y son de alto valor el tener ese recurso humano disponible como esa transferencia generacional de conocimientos y no desecharlos por cualquiera de las razones. Eso no es hacer un uso eficiente de esos recursos humanos que ya están formados, que ya tienen la experiencia. Pero por el contrario, también pensemos en aquellos profesionales o en aquellos estudiantes que están empezando, que son de los más jóvenes en la carrera, el deseo de poder aportar desde la tecnología, desde otras ideas innovadoras y creativas, el también desecharlos o desechar ese recurso humano que está iniciando con potencial creatividad, una muy distinta a la que conocemos históricamente, sería no hacer el uso eficiente de esos recursos. Una ingeniería resiliente es una ingeniería preparada. Eso significa ingenieros e ingenieras preparadas, pensando siempre en el marco de la gestión de riesgos de desastres, pero también la carrera como tal, como una estructura curricular preparada para esos posibles escenarios, preparada en su infraestructura para esos posibles escenarios. Eso hace que mi facultad esté de alguna manera preparada, y eso va a significar tener muchas herramientas, tener mucha planificación, etcétera, pero entonces eso va a hacer que la facultad como tal pueda estar preparada. Y en este punto también, haciendo esta reflexión otra vez, si bien estamos con el tema del coronavirus actualmente, la ingeniería resiliente de hoy está pensando en la siguiente crisis sanitaria, financiera o la que venga, al siguiente impacto negativo, y empieza a prepararse para ellos. Eso es lo que está haciendo principalmente. Una ingeniería resiliente entonces también es una ingeniería adaptable. Esos posibles impactos negativos, que pueden ser muchos, en cómo están variando y cómo han variado, igualmente tiene que ser la capacidad de la ingeniería para poder abordar los mismos. Una ingeniería resiliente es una ingeniería positiva, es decir, ante esta solución, ante este problema, perdón, hay una solución. No la sé todavía, pero la voy a construir. O hay un conjunto de soluciones que yo puedo pensar, pero también volteo a ver a otras ciencias para que podamos de manera positiva plantear soluciones.
Una ingeniería resiliente es una ingeniería agresiva, no está pasiva, no está sentada, esperando a que otros accionen y esperando la información. Es agresiva en el sentido de que se cuestiona, se plantea, analiza. No solo recibe la información, sino hace ese proceso de analítica para poder agresivamente plantear soluciones innovadoras ante las demandas sociales. Si al inicio dije que una ingeniería resiliente está presente, también una ingeniería resiliente es la ingeniería que está ausente. Ausente en procesos de inequidad, ausente en procesos de desigualdad y ausente en procesos de corrupción, por ejemplo. No es un tema escondido, sino que en algunos casos, seguramente no en Honduras, sino en otros, está el ejemplo o el mal ejemplo de unas intervenciones estructurales que, al ser comprometidas por los fines no netamente sociales, disminuyen en su calidad de tiempo de vida en una infraestructura como tal, por ejemplo, en la calidad de los materiales, y eso representa en una pérdida de daños ante un impacto negativo, una pérdida de vida ante un impacto negativo. Y eso es entonces lo que quisiéramos de una ingeniería, que esté desligada de esos temas. Entonces, ¿qué aportes podría dar una ingeniería? En el tema de la capacidad del conocimiento, por supuesto, en tener esa identificación de la información, en tenerla sistematizada, en tenerla organizada de tal forma que pueda ser útil para diferentes sectores, el estar preparados como personas, como grupos familiares, como grupos de colaboración profesional, como la propia facultad, como la propia universidad, en tener los recursos personales, los recursos humanos. Está ligado netamente también al conocimiento y a esa preparación, en tener los recursos financieros para poder estar preparados ante un posible impacto negativo, o para hacer también acciones de las que más abajo se leen de prevención ante un posible o varios posibles impactos negativos. Tener esas acciones de prevención que minimicen esos posibles impactos, o también que incluso los eliminen. Hacer investigación, me complace escuchar lo que ha indicado el señor decano al respecto del tema de investigación en la universidad, y ustedes entonces son referente para hacer investigación. Ahora la invitación es que la investigación también tenga esos componentes de gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. El tener el equipo, el tener esa maquinaria, el tener los insumos, el tener los laboratorios, etcétera, que me permitan estar preparadas para una posibilidad de un impacto que pueda estar. La prevención, como ya lo había comentado, y en el diseño no solo de mi propia ingeniería como facultad, sino en ese diseño incluso mental que se deberían o pudieran tener. En el tema de esos posibles impactos negativos, en ese momento en que ocurren, lo que corresponde es actuar, lo que corresponde es responder, y la respuesta, esa actuación durante un impacto negativo, debiera ser coordinada. Y no está de más recordarles al SINAGER, a COPECO en Honduras, en donde el sector universitario es uno de los entes también que pueden apoyar desde esas capacidades. Aquí hay un ejemplo en una de las universidades de Centroamérica, una ingeniería civil, como lo son ustedes, ante un impacto negativo que se concretó en un lamentable terremoto. El aporte o la respuesta de estudiantes, profesores e investigadores de una facultad de ingeniería fue el apoyar en la evaluación de daños de centros escolares. ¿Qué significa? Que el aporte, más allá de la buena voluntad como persona que yo tenga de hacer algo por mis hermanos, mis hermanas, hondureños y hondureñas ante un impacto negativo, es también el tener esta capacidad desde la profesión, el aportar. ¿Qué significa esto? Es una evaluación de daños, implica que va a tener esa información base para la toma de decisiones posterior, y claramente que eso lo pudieran hacer
una cantidad amplia de profesionales, pero que necesitan un curso intensivo en un momento de tanta tensión que probablemente no lo necesitaron los profesionales de la ingeniería civil. En ese momento era entonces el momento de actuar, el momento de responder, el momento de aplicar conocimiento, pero de manera coordinada. Y no es casualidad que entonces estemos con CEPREDENAC juntos en esta iniciativa. Si ustedes ven los logos y han escuchado también a la licenciada Susi Girón, es porque buscamos esa integración y estamos en un reconocimiento constante de que no somos instituciones o no somos temas diferenciadas, sino temas también que nos llevan a esa gestión integral del riesgo de desastres. Dos términos de la cultura oriental, el término de la autoayuda y de la ayuda mutua, por ejemplo, en el momento en el que está en el impacto. Una autoayuda, por supuesto, es salir por mí misma de una situación de crisis, de una situación que me está ocasionando una presión, y eso tiene que estar netamente ligado a que hay una preparación previa. Va a significar que no voy a ser beneficiaria o usuaria de ayuda, sino voy a poder aportar. Eso me motiva a mí como persona y traducido a la ingeniería como ingeniera a estar preparada. Y también el caso de la ayuda mutua. Yo tengo estas condiciones, tengo estos insumos, que ocupa mi compañero, mi compañera, mi vecino en ese momento. Y antes, por supuesto, de llegar a la ayuda estatal, a la ayuda gubernamental, que a través de diferentes instituciones se da, e incluso no gubernamental con otras que están en el sector, ya como un tercer tipo de ayuda, es que entre nosotros cercanos pudiéramos entonces también dar una pronta, inmediata o inicial ayuda, respuesta. Y es un momento, debería de ser un momento, cuando tenemos el impacto de hacer una recopilación de lo que está sucediendo. Obviamente, si yo estoy siendo presionada por ese impacto, estoy en una condición en la que más me interesa sobrevivir, que está recopilando información, no voy a estar en ese campo. Pero otros, que aunque hemos sido menos afectados o no estamos afectados directamente, podríamos tener esa tarea académica de recopilar la información. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje, eso que está sucediendo, es consecuencia de una buena preparación, de una mala preparación que deberíamos de documentar para después llegar a ese punto del aprendizaje. Si le coloco recopilación es porque pudiera ser un modelo muy, muy sencillo, un modelo sin tanta estructura, en tomar fotografías, en escuchar a la gente, en tener datos preliminares, pero puede ser, por supuesto, algo más elaborado. Y nuevamente, el tema de investigación, que ustedes están siendo líderes en ella, y ahora nuevamente la invitación es que puedan tener esta línea de investigación incorporada, no como una línea adicional, o bien así pudiera ser, sino transversalizada a las líneas que ya tienen. Y en el tema del aprendizaje, ya estaríamos en unas fases de rehabilitación o recuperación, si fuera a corto o mediano plazo, para tener los medios que nos permitan sobrevivir a corto plazo, pero también el ir identificando los otros medios de vida que nos hacen posible un desarrollo, etcétera. Ahí está la ingeniería. En todas sus aristas, ahí está la ingeniería, en ese rediseño. ¿Qué fue lo que colapsó? ¿Qué fue, no solo estructuralmente, qué fue lo que se dañó? ¿Por qué? ¿Hay alguna forma de pensar diferente en cómo hacerlo? Esa es la oportunidad entonces para poder plantear. Otra vez, el tema de investigación, ahí es la aplicación para un aprendizaje certero, para poder entonces tener esa presentación y esa representación académica desde la ingeniería en poder dar un aporte sustancial. Todo ello hemos dicho que nos pudiera llevar a una condición, a una situación inicial antes de que los impactos negativos sucedieran, e incluso una situación mejorada con esos aprendizajes ya implementados. Y por último, quisiera finalizar con esta frase
una ingeniería resiliente es una ingeniería para la vida. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniera Mónica, por su presentación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas que se hayan escrito en el chat. Tenemos una pregunta sobre ¿qué experiencias nos pueden compartir en la academia que han contribuido a la ingeniería resiliente en Centroamérica? Desde investigaciones, por ejemplo, en el tema de sistemas de alerta temprana para personas no videntes, personas con discapacidad visual, o el sinónimo que en Honduras se refiera con el mayor de los respetos, es una de las buenas iniciativas. ¿Qué es entonces la aplicación desde el estudiante? Es al ver en ese ejercicio de una extensión comunitaria, de cuando en ese momento de cuando el estudiante llega a aplicar conocimiento a la comunidad, desde la ingeniería se da cuenta que sí hay un sistema de alerta temprana ante inundaciones en la medición de un río, pero hay personas en la comunidad que tienen discapacidad visual. Y por lo tanto, uno de los elementos era también el término de la coloración para indicar algún tipo de alerta y no lo podían ver. Entonces, ahí está la ingeniería a través igualmente de la mecánica en conjunto, como les había dicho. Está las reflexiones que han hecho y las aplicaciones desde la ingeniería civil actualmente en uno de los proyectos que también son hermanos con este, solo que desde otro país, también en atención al COVID, en conjunto nuevamente con la ingeniería mecatrónica, mecánica y el área de tecnología en el diseño de un respirador sin ocupar energía. Entonces, sí, son varias las aplicaciones desde las anteriores en investigación, creo que son de las más relevantes o de lo que se puede constatar, más también es en esa aplicación o esa intervención coordinada durante está algún impacto nacional. En esa vuelta a ver a Copeco o a sus homólogos, no ha sido en Honduras específicamente, pero en esa vuelta a ver a su protección civil y decir, aquí estoy como ingeniería. Además de tener una buena voluntad para llevar y traer víveres, por ejemplo, también estoy para rediseñar ese puente, para rediseñar, por ejemplo, esa carretera que fue afectada por un lahar volcánico, aquí estoy. Entonces, son de las experiencias que inicialmente podría comentar. Ok, tenemos otra pregunta sobre qué tipo de información o base de datos de estudios se tienen, de proyectos de prevención, se tienen acceso por parte de, y qué tan precisos son los datos que se tienen en estos reportes. En el tema de datos, me parece que hay dos o podrían haber varias instituciones que están relacionadas o que proveen esa calidad de datos. Unas, por supuesto, son desde las universidades que tienen esa disposición de datos, normalmente en repositorios que son públicos, que son virtuales, que son digitales y de acceso abierto. Hablo, por supuesto, de la región, no me puedo referir únicamente a la población hondureña. En esos repositorios también lo que no está es segmentado exactamente
por el tema de reducción de riesgo de desastres, sino que está como una base de datos general de la investigación, o porque, por supuesto, no necesariamente se llame gestión integral de riesgo de desastres, sino que también puede ser la protección ambiental, el resguardo de los recursos, que todo va ligado, el desarrollo, etcétera. Entonces son temas que también están vinculados. Desde también otro tipo de instituciones, me parece que la data también se consolida a través, específicamente en el tema, a través de las protecciones civiles. En el caso de CEPRENAC, CEPRENAC está conformada por COPECO, como le conocemos en Honduras, pero también con sus instancias homólogas en la región centroamericana e incluso República Dominicana. Y esta data específica la pueden encontrar en la Plataforma Regional de Información y Coordinación del CEPRENAC, que tiene distintas capas de información en las que pueden ser base para estudios. Por ejemplo, ¿cuál es el valor o qué validez tenían según esa pregunta? Yo me atrevería a decir de que va a ser según la capacidad de identificación de esa data. Puede ser que para un tema específico del registro de sismos, por ejemplo, sí me sirva tener una data muy antigua, pero para otros temas no. Para otros temas me sirva tener una data incluso más reciente o más periódica. Entonces va a depender del fenómeno que nos interese estudiar para encontrar la validez. Normalmente las fuentes oficiales de las instituciones rectoras o incluso aquellas que tengan que ver con ciertos fenómenos específicos, si es que en el país hay instituciones que ven los fenómenos hidrometeorológicos, vulcanológicos, etcétera, también tendrían que tener esa información. ¿Cuál efectiva podrá ser? ¿Cuál actualizada esté? Creo que es una tarea de la ingeniería que al tener acceso a ella tengamos esa capacidad de análisis para conocer si la misma, siendo generada con un registro histórico muy antiguo, pero no actualizada en los últimos 100 años, me puede o no servir según el fenómeno que esté evaluando. No le escucho, maestro Ramírez. Gutiérrez, perdón. Ahora sí. Perdón, ok. Hay otra pregunta sobre el nivel de participación que tienen las ingenierías de la región en los proyectos. Es un placer comentarles que es la carrera que tiene más presencia en estos subproyectos, ampliarles de que esta iniciativa con ese financiamiento que se tiene llega a alcanzar a 9 subproyectos en toda la región. Uno de ellos es el que está coordinado por el maestro Gutiérrez. De estos 9 subproyectos hay ingeniería civil de uno de los centros universitarios en Guatemala. También está ingeniería en construcción del TEC de Costa Rica, está la Facultad de Arquitectura, porque lo vemos como el sector construcción de la Universidad de San Carlos de Guatemala también, y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Me parece, de la que tiene más representación. Creo que es por la percepción desde la propia ingeniería en que tiene mucha relevancia, mucha incidencia, mucho que aportar también en los temas de gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Entonces están representados los países de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, por supuesto Honduras. Ok. Sí, tenemos otra consulta sobre, desean tener una mayor guía sobre la línea de la resiliencia en la que los estudiantes podrían aprender más para la hora que ejercen la profesión. ¿Quieren un poco de ampliación en esa parte? Por definición, yo creería que el tema de la resiliencia, respetando el marco internacional,
a través de lo que hoy conocemos y lo que hoy está vigente como el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres que las Naciones Unidas nos propone, y la terminología que también con un equipo de expertos propone es una herramienta descargable pública que puede ser una bibliografía de consulta para poder trasladar a los estudiantes. Otras, por supuesto, regionales con las instituciones que hoy estamos representadas, es la política regional de gestión integral de riesgo, política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres, por sus siglas PCGIR, también pública y descargable desde el sitio de CEPREDENAC, y la política universitaria centroamericana para la reducción de riesgo de desastres, que está orientada específicamente para el sector universitario. Entonces, esa también podría ser otra herramienta para consolidar información y para trasladar. ¿Qué es lo que creo personalmente? Es que la resiliencia se vive y se hace. Es algo muy natural de pensar de que esto está dañado, está mal, puede mejorar. Y desde ese acercamiento con el estudiante para tener una conciencia social antes que la técnica podría ayudarles también. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cómo ha sido la relación de los subproyectos de ingeniería resiliente en Centroamérica? ¿Se ha podido trabajar a pesar de la pandemia? Como en algún momento les decía, los propios equipos que ejecutan estos subproyectos, la creatividad de la propia ingeniería es algo que nos preocupa mucho menos que en otras carreras, porque la ingeniería como tal, eso es lo que busca, soluciones innovadoras. Entonces, ante una planificación que tuvo necesariamente que cambiar, lo que ha sucedido es un replanteamiento de las acciones, pero no cambiar el objetivo, sino cambiar los medios para poder alcanzar a ellas. Este es el ejemplo claro de cómo estas capacitaciones se pensaron de una forma presencial, se pensaron de una forma cercana y tal vez se pensaron con menos ponentes de los que hoy pueden estar participando, con menos participantes de los que hoy pueden estar participando. Entonces, ha sido una respuesta que, por supuesto, en el momento causa una situación de incertidumbre. Al inicio no teníamos una claridad de qué hacer, de cuándo empezar, de si en junio se iban a poder restablecer, de si en julio, de si en agosto, etcétera, en esa temporalidad. Y también claro está que como son diferentes países participantes, cada uno con una dinámica distinta ante esta pandemia y algunos en un trabajo en conjunto con otros países, otras ingenierías de otras universidades, también representaba un reto que la virtualidad ha venido y ha tenido que solventar. El reto que, por ejemplo, para subproyecto en particular, en el tener ese acercamiento con estudiantes, con profesores, para identificar algunos elementos que permitan esa inserción curricular, ese fortalecimiento de capacidades que se pensaron en hacerlo de manera presencial, de hacer un proceso diferente. Hoy están siendo solventados a través de la virtualidad, con encuestas, con reuniones incluso virtuales. Es decir, que han tenido y han podido superar estas con unas estrategias meramente virtuales al momento, y ya ante la reapertura de varios de nuestros países, estar ya en esa fase de poder retomar de una forma semipresencial, con una protección extrema de algunas actividades para poder solventar. Uno de los temas de preocupación es el acercamiento con la comunidad. Algunos de estos subproyectos estimaban estar en presencia en la comunidad, tener acciones específicas, y en algunos lugares esto ha sido limitado.
Lo que se ha podido solventar entonces es de que algunos sí tuvieron la oportunidad de tener ese acercamiento con las autoridades y a partir de ahí seguir trabajando en conocer cuáles son los medios y cuáles son las condiciones de las comunidades para que esa capacitación y ese proceso de sensibilización que yo quería hacer antes en una comunidad respecto a la amenaza de inundación de un río que pasa cerca de mi casa, ahora pueda tener ese proceso de sensibilización sin tener necesariamente la presencialidad. Si algunos estimaban estar en un trabajo de escuelas o de centros escolares también, y en la ausencia de estos mismos en definir esos mecanismos de llegar a esas personas, a esos estudiantes escolares, porque una de las ideas era también de generar módulos educativos que pudieran ser transportables cuando la escuela pudiera ser afectada ante algún evento. Entonces, sí, ha sido de alta presión, que nos ha traído formas creativas de poder solventarlo y al momento pues lo hemos logrado, lo han logrado, la verdad es que lo han logrado, utilizando estas herramientas virtuales con ese apoyo siempre de CEPRENAC para buscar el mecanismo y también que la cooperación, en este caso COSUDE, también nos ha invitado a implementar las acciones, a llegar a la gente que teníamos que llegar, a fortalecer la universidad que teníamos que fortalecer en medios alternos y creativos. Ok, tenemos otra pregunta sobre los planes de estudios. ¿De qué manera se puede incorporar en los planes de estudio de ingeniería el término de la resiliencia? Gracias. Esto es con base en la experiencia, puesto que no soy experta en pedagogía, esto es con base en la experiencia. ¿Qué significa? Primero, tener la claridad desde las autoridades en que necesita una nueva visión, una nueva revisión de los planes de estudio. Significa que debería de haber primero un interés en la institución en reformular lo que hoy está siendo enseñado, y esto no es fácil. Esas revisiones curriculares son procesos. Y principalmente con este tema o estos dos temas que van intrínsecamente vinculados, también se requiere de tener expertos en pedagogía, por supuesto, que son los que dan esa estructura, tener la claridad de cómo está trabajando la universidad, todavía por objetivos, ya por competencias, en el marco de cualificaciones, de qué están trabajando. Eso es lo que hay que tener claro. Y también el expertise de quien que conozca esos temas. Porque, por supuesto, yo como ingeniero civil puedo tener una idea y así lo hago, porque elaboro y diseño el control de taludes, pero lo elaboro porque es una acción natural. Nunca había pensado que eso es reducir el riesgo de desastres. Y al tener esa comunicación o conversación con expertos o con personas que han tenido la experiencia en esos temas, también son relevantes. También ayuda el tener esa mirada a otras ingenierías civiles de la región que ya lo han realizado, para saber en cómo lo han realizado. No es una receta, no es que se tengan que agregar cursos. Esa es una opción, el agregar cursos desde el inicio de la carrera, como una de las opciones. Otra, como lo llaman un eje transversal, que podría ser también un eje sobre el que cada uno de los cursos también integren. Una de las experiencias actuales es en la permeabilidad. El esquema de los cursos, el programa de cursos está establecido y sin modificaciones, pero dentro del contenido lo que han hecho las pedagogas, en este caso, es que han revisado y han manifestado, por ejemplo, en topografía 1 y 2. Aquí podrá haber algo de riesgos de desastres. Aquí puede estar el contenido. Muy bien, pero no solo como pedagogas, sino que hablo con el docente y la docente que da topografía 1 y 2, porque ellos son los que tienen claridad en cuál es el aprendizaje que esperan de estudiantes, por supuesto. Entonces converso con ellos y digo, como pedagoga, yo creo que aquí podría estar integrado la reducción de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático con algún tema. Y con el experto en gestión de riesgo de desastres, entre los tres conversamos
y entendemos desde la docencia, desde la pedagogía y desde la JIRF que podría haber un aterrizaje concreto en un tema, en un ejemplo de aplicación, en un caso de estudio, en un ensayo, etc. Eso es algo que podríamos conocer como una permeabilidad. Y claro, también como una formalización o una especialización posterior, una maestría cuyo perfil tenga la ingeniería, una maestría muy específica, una aplicación de geosintéticos, por ejemplo, para el diseño de carreteras con menor costo, etcétera. Ya es una especialización, como le puedan llamar, diplomados, profesorados, maestrías, doctorados específicos. No es entonces una receta, requiere de múltiples miradas, de múltiples personalidades, estando sentadas con esa disposición, primero con el respaldo de las autoridades, para poder hacer ese proceso, porque no es fácil. Yo sé que con ustedes no debe pasar si son docentes, pero no es fácil llegar a decirle a un docente, mire, yo creo que aquí su curso debería cambiar si tengo 40 años de dar ese curso con el mismo libro y yo soy experta en dar ese curso. No es fácil llegar entonces a ese momento, pero si tengo el respaldo institucional y tengo ese equipo de trabajo que tiene una disciplinariedad múltiple y diversa, pero todos con un objetivo, en que esa aplicación del conocimiento desde la ingeniería salve vidas, salve medios de vida. Si es así, entonces estoy en la apertura de escuchar desde la ingeniería a una pedagoga, a un pedagogo, a uno que habla y se ha formado en cambio climático, en adaptación al cambio climático, por ejemplo. Entonces, sí hay varios requerimientos. Lo bueno en el caso de ustedes es que hay equipos ya formados, equipos especializados que no están viendo solo una parte, sino de una forma integral el proceso. Y es otra vez un proceso que necesita esa revisión desde la pedagogía, pero desde el ámbito social. ¿Qué es lo que hoy necesitan saber los estudiantes por lo que estamos viviendo hoy? Necesitan resolver ecuaciones. ¿Para qué? Para salvar vidas, para promover ese desarrollo, para atender los problemas que hoy están requiriendo. Con esa mirada, entonces vemos al futuro, qué es lo que necesitarían esos profesionales que egresemos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, de la UNA. Bueno, una última pregunta. Hay otras, pero creo que ya por cuestión de tiempo dejaremos un enlace, un link para que se continúen con las consultas. Una última pregunta. ¿Considera que se deberá de integrar en el pensum académico de las ingenierías fortalecimiento de la responsabilidad y la ética profesional? Personalmente lo considero así, por lo que mencionaba en la presentación de una ingeniería respetuosa, de una ingeniería ética, de una ingeniería anticorrupción. Y eso pudiera ser formado desde casa, pero si hay una oportunidad de continuar formando a esos estudiantes y de paso que en esa formación de estudiantes también aprenda como docente, es importante porque es el respeto, me parece, lo fundamental es el respeto a la vida y no lo podría tener con claridad o no lo podría tener muy en conciencia si no lo estoy repitiendo constantemente. Así que sí, me parece. Ok, entendido. Muchas gracias, ingeniera Mónica, por su apoyo y por brindarnos su conocimiento y experiencia en esta presentación y su continuo apoyo en el proyecto. Cualquier otra consulta, pues pondremos en el chat un correo del proyecto donde podrán enviarnos cualquier consulta o comentario adicional. También vamos a incluir el link para el sitio web del subproyecto donde estaremos
a medida del tiempo agregando más contenido y estamos teniendo un listado de las conferencias que se seguirán brindando en este término de este año. Bueno, entonces con esto concluimos esta actividad. Agradecemos a la ingeniera Mónica por su presentación y a todos los participantes en esta actividad. También quiero agradecer a todo el equipo de trabajo del subproyecto y a todas las instituciones que nos han apoyado, que han hecho posible el desarrollo de esta actividad y de las próximas que vienen. Los invitamos a que participen en las próximas conferencias, las cuales se van a estar divulgando por las redes sociales y medios oficiales. Y también, como les dije, estarán, bueno, ya hay algunas en la página web que colocaremos en el chat. Ok, muchas gracias de nuevo a todos por su participación y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén bien, felicitaciones. Ingeniera Mónica, excelente su presentación, felicitaciones.